Vamos a orar, apreciados hermanos, inclinemos el rostro. Amado Padre, enséñanos. Solamente tú eres el Maestro. Abre esta palabra a nuestro corazón. Abre esta palabra a nuestra mente. Abre esta palabra a nuestra alma y enséñanos. Enséñanos lo que tú haces. No cómo lo haces, porque ese es el cómo tuyo, pero hazlo, Señor, en nosotros, porque tú te has propuesto salvarnos a nosotros. Nosotros no sabemos cómo es que tú nos salvas, pero nosotros sí podemos experimentar que tú nos salves. Guárdanos en esta hora, Señor, al abrir tu palabra. Y motívanos, Señor, motívanos a ser salvos, a desear ser salvos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, nosotros estamos en la misma puerta de la venida de Jesús. Nosotros sabemos que el Señor está por venir a esta tierra. Según nosotros, está retardado. Según Él no tiene premura, Él no tiene demora. Él sabe lo que está haciendo. Para nosotros este conflicto de pecado está demasiado avanzado, demasiado degenerado, y ya no soportamos más. Pero para Él no tiene premura, Él no tiene afán. Él es el Dios santo, puro, grande en misericordia, en amor, que se huelga en arrepentimiento y en salvar a los seres humanos. Voy a leer aquí algunos versículos en Isaías que me van a servir de introducción. El primero está en Isaías 40, versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Repito, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Luego leamos Isaías 45, 18. Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. El último versículo que vamos a leer está en Apocalipsis, y ese lo conocemos de memoria muy bien. Apocalipsis 12, versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay, un ay. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Como langostas. Uy, hermanos, yo necesito la comprensión bíblica de quién soy yo. Una imagen de Dios como una langosta. Ojalá que podamos entender el contraste. Ojalá que tú y yo podamos entender el contraste de ser una imagen de Dios
Luego, por haber aceptado la degeneración, por haber aceptado la desobediencia, por haber aceptado la anarquía de la creación, la Escritura me dice que soy una langosta. Perdí la imagen de Dios para llegar a ser una langosta. Sin embargo, el Señor se ha propuesto hacer esta obra maravillosa, salvarnos. ¿Cómo es que el Señor salva una langosta? ¿Qué hay en esta langosta que el Señor se ha propuesto salvarla? Hermanos, ese es el amor de Dios. Esa es la gracia de Dios. Ese es quien es el Señor, que no devalúa a nadie, que no demerita a nadie, que no le quita el precio, que no deprecia a nadie. Para Él, tú y yo seguiremos siendo la imagen de Dios, a pesar de que por el pecado, ni gusanos, ni langostas, ni hormigas, pero por su gracia y su misericordia y su amor, nos permite volvernos a valorar, volvernos a dar el precio y a considerarnos en su imagen y semejanza por la sangre de Jesús. Hermanos, en las Escrituras hay 3 personajes a los cuales quisiera hacer referencia en esta mañana. Esos 3 personajes simbolizan, yo creo que simbolizan perfectamente tu vida, mi vida, la vida nuestra. Y cuánto quisiera el Señor hacernos a nosotros conscientes y categorizarte a ti, categorizarme a mí en uno de estos 3 personajes. Moisés, Enoc o Elías. Hermanos, el Señor está próximo a concluir. El Señor está próximo a concluir esta experiencia de pecado. El Señor está próximo a erradicar este problema del pecado. El Señor está empeñado en curarnos, sanarnos, limpiarnos, purificarnos, utilizando la palabra de Daniel y de Levítico, expiarnos de pecado. Él sabe lo que hizo en la creación y Él sabe muy bien lo que está haciendo en la redención. Nosotros, pecadores, desconocemos lo que Él hizo en la creación y todavía somos más ignorantes de lo que Él está haciendo en la redención. Pero, a pesar de mi ignorancia, a pesar de mi condición caída, Él está salvando la imagen de Dios que Él creó y Él está redimiendo la condición pecaminosa que yo he recibido. Si tú logras, por la misericordia del Señor, si tú le permites a la misericordia del Señor que Él te haga sensible a esta salvación, Él lo va a hacer. La participación que yo tengo, la participación que tú tienes, la participación que nosotros tenemos en salvación, hermanos, es consentir. Consentirlo a Él. Dejarlo a Él que haga. Dejarlo a Él que salve. Porque yo soy el impedimento. Yo soy el que le impido a Él que me salve. Yo soy el que le impido a Él que me transforme. Ese elemento de la voluntad. Ese elemento de la voluntad independiente. Ese elemento del deseo independiente. Ese elemento de lo mío independiente. Mortal. Mortal. Hoy, hermanos, nosotros fuimos creados con voluntad, pero no fuimos creados independientes autónomos. Nosotros fuimos creados en dependencia con Él.
para amarlo a Él, para estar en comunión con Él, para estar en vínculo con Él, para estar en relación con Él. Él, Él nos ama. Él nos ama y para Él somos sus hijos. Nos separamos, nos independizamos, nos hicimos autónomos, nos volvimos enemigos, pero todavía Él está salvando. Y todavía Él redarguye, y todavía Él convence, y todavía su Espíritu Santo nos alcanza, porque se ha propuesto salvarnos. Y nos ha dejado tres ilustraciones como las ilustraciones de Él, todas son concretas. El Señor no tiene nada abstracto. El Señor no hace nada en ilusión. El Señor no hace nada en romance. El Señor todo lo que hace, lo hace concreto, es un hecho. El hecho de Enoc, el hecho de Elías y el hecho de Moisés. Son tres hechos que tenemos en las Escrituras. De acuerdo con el espíritu de profecía, de acuerdo con la revelación, en la resurrección de Jesús, hubo otros que el Señor levantó como primicias. Así que, hermanos, es posible que tú seas primicia también. Es posible que tú también resucites. Es posible también que algunos en este tiempo final no bajen al sepulcro y no mueran, como Enoc, como Elías, que no murieron. En la Escritura tenemos a Enoc, que fue trasladado sin ver la muerte. Tenemos a Elías, que fue trasladado sin ver la muerte. Y tenemos a Moisés como representante de todos los que han muerto y han tenido que pagar la pena del pecado. Moisés tuvo que pagar la pena del pecado. Y si tú miras el pecado de Moisés, en relación con el conflicto de Moisés con su pueblo, uy, hermanos, tú te vas a dar cuenta de dos elementos. Lo insignificante que es el pecado para el Señor y al mismo tiempo lo grande que es el pecado para el Señor. Y la manera como Él lo mide, de acuerdo con la experiencia, con las oportunidades, con los privilegios, con la gracia y la manifestación del amor divino y la providencia divina que el cielo ha tenido con un pecador. Para mí pensar en estas cosas, hermanos, es demasiado grande. Pero déjeme concentrarme en esta mañana en un versículo aquí. En este versículo que está en Santiago capítulo 5. En este versículo que está en Santiago capítulo 5. Hermanos, pidámosle al Señor que nos permita ubicarnos en esta mañana en manera demasiado muy solemne. Pidámosle al Señor que nos permita concentrarnos en esta mañana. En una manera muy solemne. En una manera, repito, en una manera muy solemne. Tú, hermano, ubícate tú. Yo mismo necesito ubicarme. Necesitamos ubicarnos en esta mañana como un ejercicio solemne. ¿Con qué personaje encajas tú mejor? ¿Con quién te identificas tú mejor en tu vida cristiana? ¿Con Elías? ¿Con Moisés? ¿O con Enoc? Enoc
Enoc, hermanos, representante, ejemplo de los que han de ver a Jesús sin ver la muerte, de los que van a ser trasladados porque caminaron con el Señor. Y en este último tiempo, el tiempo de angustia, van a ver a Jesús venir por segunda vez. Moisés, símbolo, representante, experiencia concreta de los que lucharon con este pueblo. Los que lucharon con este pueblo para dirigirlo, para ayudarlo. Y finalmente le fallaron al Señor. Finalmente le fallaron. El Señor le dijo a Moisés, háblale a la roca. Háblale a esta roca. Y en un momento de celo, en un momento de solemnidad, en un momento muy especial en la experiencia de Moisés, el hombre más manso de la tierra, él habló. Él golpeó la roca. Y el Señor le dijo, y lo utilizó como símbolo para enseñarme a mí, para enseñarte a ti lo solemne que es palabra del Señor. Lo solemne que es palabra del Señor. Si el Señor dice que hay que caminar, hay que caminar. Si el Señor dice que hay que tomarla por la cola, la culebra, hay que tomarla por la cola y no se puede cambiar la palabra. Si el Señor dice que hay que hablarle a la roca, hay que hablarle a la roca. Hermanos, la palabra no se puede desobedecer. La palabra no se puede olvidar. La palabra del Señor no puede ser sorda. Y yo necesito, hermanos, reprenderme. La palabra del Señor no vuelve vacía. La palabra del Señor tiene uno solo imperativo. La palabra del Señor es para vivirla. Es para obedecerla. Es para satisfacerla. La palabra del Señor no es adorno. La palabra del Señor no es figura. La palabra del Señor no es idea. La palabra del Señor es hecho. Es el hecho divino. Es la palabra del Señor. Yo necesito, mi querido hermano, convertir esta palabra, convertirla en mi vida en hecho, en realidad concreta, no en idea, no en romance, no en liturgia. Esta palabra que he recibido debe ser hecho en la vida. La función de la palabra es convertirse en hecho en tu vida. Moisés falló. Falló una sola vez. ¿Y el Señor? El Señor que colocó a Moisés como ejemplo de justicia, como ejemplo de su justicia, como ejemplo de salvación, pues no le permitió pasar a la Canaán terrenal. Lo llevó al sepulcro. El Señor sabe lo que hace. El tercer hombre está aquí en Santiago capítulo 5. Y Santiago registra algo sobre Elías. Santiago registra, en Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hermano, esta palabra, para mí, me da cierta tranquilidad, pero no puedo confiar en esa tranquilidad. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías, semejante a mí, semejante a ti,
de carne y hueso, habiendo pecado y habiendo perdido la imagen original del Señor. Elías, hombre sujeto a lo mismo de nosotros, al hambre, a la necesidad, al egoísmo, a los celos, a las contiendas. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías, hombre semejante a ti, hombre semejante a mí, persona semejante a ti y semejante a mí, sin ninguna diferencia, como pecador, con las mismas pasiones, con los mismos sentimientos, con los mismos impulsos, pero oró fervientemente. Oró fervientemente. Hermanos, el secreto de Elías. El secreto de Elías es el mismo secreto tuyo. El secreto de Elías es el mismo secreto mío. No tengo excusa para no alcanzar la victoria. No tenemos excusa para no alcanzar la victoria sobre las mismas pasiones, sobre los mismos egoísmos, sobre las mismas desviaciones, sobre los mismos impulsos pecaminosos hacia abajo, sobre las mismas tendencias. No importa cuál sea la tendencia, no importa cuáles sean las pasiones, semejante a las nuestras. Y oró fervientemente, y el Señor lo oyó. El Señor lo oyó. El Señor lo oyó y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. ¿Entendemos lo que hay ahí? ¿Entendemos lo que hay ahí? Hermanos, yo no tengo excusa. Nadie tiene excusa para colocar su pasión como una excusa. Nadie tiene excusa. Por encima de la pasión, por encima del impulso, por encima de la naturaleza pecaminosa, por encima de este problema carnal que tú tienes, que yo tengo, que nosotros todos tenemos, seamos conscientes o seamos inconscientes. Por encima de todo esto, el Señor ha dado un recurso, la oración ferviente. La oración ferviente. Oró fervientemente. Oró con pasión. Oró con el corazón. Clamó con la ansiedad del alma. Señor, danos el agua. Danos el agua, Señor. Danos el agua. Manda la lluvia. Sálvanos, Señor. Sálvanos, Señor. Y el Señor lo oyó. Y el Señor le dio el agua. Se la quitó cuando había que quitarla y se la dio cuando había que darla. Esto me parece a mí bien parecido a la experiencia del Antiguo Testamento con Gedeón. Cuando Gedeón en su sabiduría o en su ignorancia, en su conocimiento o en su inocencia, cuando Gedeón le dijo al Señor, le puso al Señor una señal, que el vellón quedara seco.
Y la complacencia del Señor, hermanos. Uy, hermanos, yo me asombro. Y necesito refrescar esa experiencia en mi vida. ¿Cómo el Señor le dio complacencia a Gedeón? ¿Cómo el Señor se agacha a donde está esa langosta de Gedeón y lo complace? Gedeón le pide al Señor, Señor, que este vellón amanezca mojado y lo demás esté seco. Que llueva solamente sobre este vellón de lana y lo demás esté seco. Y el día siguiente le cambia la señal y le dice, Señor, que este vellón amanezca seco y lo demás mojado. Y el Señor obedece. Y el Señor acepta y lo complace. Hermanos, ¿quién es el Señor salvando a un pecador? ¿Quién es el Señor salvando mi condición pecaminosa? Salvando mi pasión. Salvando mis impulsos, deseando purificarme. ¿Hasta dónde llega el Señor? ¿Hasta dónde se encarna conmigo el Señor? ¿Hasta dónde Él condesciende conmigo el Señor? Con el propósito de salvarnos. Con el propósito de santificarnos. Con el propósito de dejarnos listos para ser trasladados, como fue trasladado Elías. Posiblemente, yo no sé, apreciados hermanos, ¿a quién tú te pareces más? ¿Con quién tú te asemejas más? ¿Con Elías? ¿Con Moisés? ¿O con Enoc? El Señor nos ha dejado aquí 3 ejemplos. 3 ejemplos. Y tú y yo tenemos el derecho de escoger cuál es el ejemplo de estos que más se acerca a mi experiencia. A mi experiencia. Porque el Señor salva. El Señor salva. El Señor está salvando. Y en esta última hora, hermanos, en esta última hora, el Señor quiere concretar los 144,000 que han de quedar vivos frente a este conflicto de las plagas, frente a este conflicto de la marca de la bestia, frente a este conflicto final entre el dragón, Lucifer y su pueblo remanente. Hermanos, estamos en el mismo umbral. Estamos en el mismo final de la historia de esta tierra. Creo, hermanos, que tú has percibido las señales. Tú has percibido las señales. Tú has percibido las señales donde estamos. Estamos en el fin de la historia de esta tierra. Y el Señor está buscando las primicias de los 144,000. Y aquí tenemos 3 ejemplos. Aquí tenemos estos ejemplos, 3 ejemplos que alcanzaron la victoria en este conflicto y que vivieron sujetos a las mismas pasiones semejantes a las nuestras. Elías, Moisés y Enoc. Y cualquier pecador hoy, tú y yo hoy, clasificamos aquí en uno de estos 3. En uno de estos 3. Y mis amados, déjenme decirles algo aquí que ustedes deben de analizar, si le permiten al Señor. Si no, manéjenlo por fe. Pero aquí hay 3 ejemplos. 3 ejemplos muy concretos. Enoc caminó con el Señor. No se registra ninguna deficiencia. No se registra ninguna falla de Enoc. Caminó con el Señor y se lo llevó el Señor. En secreto se lo llevó el Señor. Moisés, hermanos, cometió una falta.
cometió una falta. Semejante a nuestras pasiones, cometió una falta una vez que fue llamado por el Señor. Y el Señor le dijo, vas a morir, vas a morir, tienes que morir. El Señor le dio un castigo, no le permitió pasar a la Canaán. Para Moisés eso fue duro, eso fue muy duro para Moisés. Pero, hermanos, en estos tres casos, lo que yo veo es el amor divino, el amor de Dios, la misericordia de Dios, cómo es que Él salva. Y cómo es que Él salva en manera particular, en manera personal, en manera íntima, tomando en cuenta las necesidades, las situaciones íntimas propias de cada personalidad. Uy, hermanos, esa justicia del Señor, ese amor del Señor, esa misericordia del Señor, esa gracia del Señor, la manera como Él salva, solamente Él puede salvar, y gracias al Señor que solamente Él salva. Tus deficiencias, tus debilidades, tus tentaciones, tus impulsos, todo lo tuyo, todo lo mío, Él lo valora, Él lo pesa, Él sabe cómo manejarlo, Él sabe cómo lo perdona, Él sabe cómo lo limpia, Él sabe cómo lo espía. Pero hermanos, hago esta comparación porque a mí me trae esperanza, a mí me trae esperanza. Aquí hay tres ejemplos de los que han de ser salvos y serán primicias para la eternidad. Enoc, Moisés y Elías. Uno murió, dos no murieron, dos fueron trasladados sin ver la muerte. El uno secretamente, el otro en carro de fuego, y el tercero bajó al sepulcro y luego el Señor lo levantó. Tu vida es, hermano, y aquí vengo a la aplicación, y esta aplicación la hago, hermanos, en el nombre del Señor. Hermanos, aquí viene la aplicación. Le pregunto al Señor, ¿dónde estoy yo? ¿En qué lado estoy yo? ¿Con la pasión de Elías? ¿Con las pasiones de Elías? ¿Perdonado, limpiado, purificado? ¿Con la limpieza de Enoc? ¿Con la pureza de Enoc? ¿Con la blancura de Enoc? ¿Caminó con el Señor? ¿O con la última debilidad? Con la última debilidad de Moisés. La última debilidad de Moisés, que no pudo resistir. Y el Señor entonces le dijo, háblale a la roca. Y él se impacientó, perdió la mansedumbre, perdió la paciencia de los santos. El hombre más manso de la tierra se indignó. Se indignó cuando, según el Señor, no debería de indignarse porque estaba precedida por palabra del Señor. Palabra del Señor. Y mi querido hermano, si hay palabra del Señor, permanezcamos en la palabra. Permanezcamos en la palabra y esperemos ahí. Y Él va a ser. Hermanos, ¿en cuál de estos tres ejemplos estás tú? Todos nosotros estamos en uno de estos tres. Y el Señor tiene gracia, el Señor tiene esperanza, el Señor tiene poder, el Señor tiene omnipotencia para salvarnos a través de los méritos del Cordero, del Hijo de Dios. Hermanos, este conflicto está terminando. Este conflicto está terminando. Y tú y yo necesitamos tener la certeza de la vida eterna. El Señor nos está dando la certeza de la vida eterna. El Señor nos está diciendo a nosotros hoy, como lo dijo en la parábola de Jesús, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Enoc fue fiel sobre todo. Enoc fue fiel sobre todo. Y el Señor lo llevó. Elías, a pesar de su conflicto con los reyes, a pesar de su conflicto con
el gobierno, a pesar de su conflicto con la apostasía, a pesar del conflicto con su pueblo, el Señor le permitió a Elías ser trasladado en carro de fuego sin ver la muerte. Y a Moisés, a Elías, que demostró las pasiones que nosotros tenemos, que dejó como registro las pasiones que nosotros tenemos, su carácter, su genio. El Señor también le dio la expiación, el perdón y la victoria. Hermanos, cuando yo miro este cuadro, tengo esperanza. Señor, sálvanos. Sálvanos, Señor. Purifícanos, Señor. Redímenos, Señor. Qué Dios de amor, qué Dios de amor. Y al mismo tiempo de justicia. Que perdona al pecador, salva al pecador. Y al pecado y a la iniquidad le da su nombre. Hermanos, hay esperanza. Tú y yo podemos ser salvos. Si Elías era hombre semejante a pasiones que nosotros, tú y yo, en la misma condición, hay esperanza. Clamemos al Señor con oración, fervientemente. Hay clave, hay poder, hay esperanza, hay victoria en la oración ferviente. Clamemos al Señor, hermanos, fervientemente, para que el Señor nos dé la victoria en esta hora final. Oremos. Vamos a orar. Amado Padre, enséñanos, amado Padre, a clamar fervientemente como clamó Elías. Enséñanos, Señor. Necesitamos derramar nuestra alma delante de ti, Señor. Esta alma como langosta necesitamos derramarla delante de ti, Señor. Para que tú nos perdones, para que tú nos limpies, para que tú nos purifiques, para que tú nos espíes y para que nosotros cada momento estemos listos para la hora en que tú vas a abrir los cielos y a venir por nosotros por segunda vez. Oh Señor, así como tu pueblo permaneció en expiación, así nosotros debemos de permanecer ahora en expiación hasta tu segunda venida. Enséñanos, Señor, a vivir en expiación. Enséñanos a vivir en el vestido blanco. Enséñanos a vivir ya por la fe, participando del árbol de la vida. La sangre de Jesús, la vida de Jesús, la justicia de Jesús, el pan de Jesús. Gracias, Padre, por semejante oferta. Gracias por tu salvación. Gracias por tu redención. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.